Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con ustedes conectados a través de las redes sociales, a través del Instagram Live, por la cuenta de @salud_gb, por acá, por la cuenta @DanielaJSalas. Y la doctora Francesca Almonte nos sigue acompañando. Ella es médico-oncólogo y el tema del día de hoy es cáncer cerebral. Doctora, estábamos incluso hablándolo en el corte porque entre los mitos o realidades que existen dentro de ellos está en una de las preguntas más frecuentes. ¿Un golpe en la cabeza puede generar un tumor cerebral? No, un golpe en la cabeza no puede generar un tumor cerebral y de hecho, quiero aclarar esto, ningún golpe va a generar un tumor. Y esto pasa muchísimo también con tumores de mama, con los sarcomas que ocurren en las extremidades, porque una paciente se cae, se golpea la mama, le empieza a prestar atención a la mama, se le inflamó y se lleve una pelota, la siente. Entonces, en muchas ocasiones llega el paciente y me dice, no, pero es que esto lo originó fue ese golpe que me dieron. No, o en las extremidades, los sarcomas que son más comunes en edades de adolescentes, cuando están jugando en los deportes, se golpean, les sale algún aumento de volumen, alguna pelota y lo relacionan con eso. No, allí ya había algo, se inflamó y con esa inflamación se empezó a percibir, pero ya estaba, no lo originó el golpe. Mito totalmente. Mito. Por acá el doctor Acosta Ramos también nos hace un comentario de ello, nos dice, no hay relación entre golpes en la cabeza y tumores cerebrales. Todos tuviéramos tumores cerebrales entonces. Entonces es importante ir desmontando estas creencias y saber de que sí, obviamente tenemos que tener cuidado, no generar ningún tipo de lesión en esta zona, porque es importante. Y además, nosotros queremos consultarle, doctora, nos decía sobre estas radiaciones que tiene que ser de una forma muy prolongada para que el paciente pueda tenerlo como un factor desencadenante. El hábito tabáquico nos los nombraba, ¿incide también este tipo de tumor? El hábito tabáquico está relacionado con muchísimos tumores. No incide como tal en los cánceres cerebrales, pero como yo le explico al paciente, la célula que se va a dañar en nuestro cuerpo, porque ¿qué es el cáncer? Una célula que de forma anárquica, descontrolada, empieza a multiplicarse. Porque en nuestro cuerpo todos los días se multiplican células, pero se multiplican de forma organizada y para una función en específico. Cuando esto es totalmente descontrolado, se multiplican mucho y ahí es donde se forma la pelotica o la bola o el tumor. ¿Qué pasa? Si tú tienes un hábito tabáquico acentuado, si además de eso, sedentarismo, alcohol, infección por virus de papiloma humano, infección por virus de hepatitis B, infección por virus de hepatitis C, la sobrecarga de cortisol, todo lo que mencionan del estrés y la intoxicación de todo el estrés, todo eso lo que va a generar es un ambiente propicio para que esa célula que ya estaba a punto de desarrollarse como maligna, aviva ese fuego. Por eso es que uno promueve los estilos de vida saludables. Y esto no solo para todo lo demás, hipertensión, diabetes. Doctora, sabemos que ya lo explicamos, pero esto es televisión y también en redes se pueden estar conectando en este momento muchas personas nuevas. Y nos están preguntando por acá a través de nuestra caja de preguntas de la cuenta @salud_gb que cuáles son los principales síntomas. Vamos a recordarlo. Los principales síntomas van a depender, como les mencioné, del tamaño y de la ubicación. Dolor de cabeza, que le mencioné que el dolor de cabeza, porque todos hemos tenido con signos de alarma, que empiece de forma súbita, que sea muy intenso, que se exacerbe con las maniobras de Valsalva, es decir, maniobras de presión, la tos, los cambios posturales, que sea acompañado de náuseas, de cambios en la visión, de repente perder una parte de la visión, con alteraciones sensitivas, no percibo esta sensación de la misma forma, con disminución de la fuerza muscular en alguno de los miembros o en la mitad del cuerpo, con cambios a nivel de la comisura labial o de repente una tosis palpebral, que es una caída del párpado. Todos estos síntomas nos alerta de que algo más está haciendo ese dolor de cabeza, que no cede con la administración de analgésicos comunes, que te despierta en la noche ese dolor y que incluso se exacerba en la mañana cuando te despiertas. Sí, también Ana nos preguntaba lo mismo, ¿cuáles eran los señales que nos debería despertar la alerta del cáncer de cerebro? Ahora, ya que sabemos que uno de los principales síntomas es este dolor de cabeza intenso, prolongado, que no tiene una causa aparente y que se presenta por muchos días y los analgésicos pues no hacen nada con ello. Ahora, ¿cuáles son los estudios que se hacen a un paciente para saber si está en presencia de un tumor cerebral?
El estudio que uno debería solicitar al paciente es la resonancia magnética cerebral con contraste. No la tomografía. Aquí pasa mucho como cuando era el COVID, que era la radiografía de tórax y tú le pedías una radiografía de tórax al paciente y cuando le solicitabas la tomografía era abismalmente distinta, porque una tomografía es una foto, literalmente. De hecho, quienes se han hecho una tomografía se han percatado que el tiempo que duran dentro del aparato, dentro del tomógrafo, son minutos. Y si es sin contraste, son 5 minutos. En cambio, quienes se han hecho una resonancia magnética cerebral, que si es medio para los que son de claustrofobia, dura 45 minutos o hasta más. Sí, y un sonido. Y un sonido bastante. Entonces, imagínate, eso es como si yo te dijera, te voy a contratar un fotógrafo durante 5 minutos a que te contrate un fotógrafo durante 1 hora. Durante 1 hora, evidentemente, toma más fotos. Y además, la tomografía no permite ver ciertas partes del cerebro que la resonancia sí. Y tiene que ser con contraste. ¿Qué significa contraste? Que le colocan en la vena algo para que se dibujen las estructuras, las arterias y se dibuje si esa lesión que está allí capta o no capta. Una vez detectado este tumor, vamos a hablar de las etapas o estadios. Y además, la sobrevida y tratamiento de estos pacientes. ¿Se cura? ¿Se controla? ¿Se elimina? ¿Se hace por tratamiento? ¿Se opera? ¿Qué pasa con él? Tú dijiste una palabra clave para determinar cuál es el pronóstico del paciente. El pronóstico es la expectativa de vida. ¿Se puede curar o no? Va a depender de la etapa, del estadio en el que esté, de qué tamaño tiene esa lesión. Y aquí es muy importante porque son muchísimos, pero muchísimos tipos de tumores cerebrales malignos. Estamos hablando de la parte maligna, que para determinar cuál es, hay que tomarle una biopsia. Claro, las biopsias son un poco más complejas de tomar en el área del cerebro, no es como de repente un tumor en la mama, que literalmente en la consulta el paciente va y se la toma, la paciente. Aquí hay que tomar una biopsia, dependiendo de la ubicación será cómo será la biopsia. Y cuando se toma esa biopsia, ese pedazo, ese tejido es llevado a un anatomopatólogo, quien en un microscopio ve cuáles son los cambios que tiene esa célula. Y allí le da un nombre y le da un grado de diferenciación. ¿Qué tan distinta es esa célula maligna con respecto a una célula normal? Y dependiendo de ese tamaño, de esa ubicación, del compromiso que tenga de otras estructuras que están en el cerebro, del grado y del nombre, es que se define cuál es el pronóstico y cuál es el tratamiento, que inicialmente, siempre y cuando se pueda, debería ser en primera instancia quirúrgico. Y dependiendo de todo lo demás, el paciente va a ir a radioterapia, con quimioterapia o sin quimioterapia. Pero sí se puede ayudar a recuperar la salud Sí, de se puede este ayudar a paciente. recuperar la salud del paciente. Esa es la buena noticia. Claro que sí. Y por eso es que si usted tiene un signo de alarma, tiene que ir al médico, porque a veces el paciente se escucha mucho entre los familiares y entre los pacientes, me descuide. Y no hay que descuidarse. Esa es la clave y ese es el 50% que debemos colocar nosotros como pacientes. Doctora, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo consigue más información y la contactan? Fíjense, yo tengo un Instagram y un canal de YouTube que se llama Francesca Explica. De casualidad, todos los domingos hago live y este domingo a las 8 de la noche haré un live de cómo el cáncer afecta el cerebro. Gracias por acompañarnos. La doctora Francesca Almonte nos estuvo acompañando, médico oncólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación. Nuestras redes activas, como siempre, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.